Entonces, ¿qué debía...? Perdón, alguien iba a decir algo. Profe, yo la tarea la estaba buscando todo el rato. Está en Metacurso en contra porque como que no la encuentro y la quería ver. En el metacurso es un caso de estado de flujo efectivo, tres estados flujos de efectivo. Está como en el 1. ¿En qué botón está? Una gran pregunta. ¿Dónde están los controles de ejercicio? Eso. Ahí están. Ah, ya, El genial. 16 creo que es. Ese metacurso tiene tantos botones. Sí, por eso ya, gracias. ¿La encontraste? Es que ya ahí sí. A ver. A ver, yo estoy entrando. Sí, caso HBS estado de flujo efectivo, 3 ejemplos. Eso. En el número 16. Ese. Botón 16. Ese mismo. Ya, ese entonces. Y el mismo caso de Harvard tiene las preguntas asociadas directamente. Entonces, como que no hay que subir una guía de preparación como cuando lo hicimos con el caso de Mall Plaza, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vuelvo aquí a la presentación. Entonces, ¿qué queremos tratar de concluir nosotros? Que nosotros empezamos la clase anterior con Netflix y decíamos, mira, una cosa importante es dónde se genera el flujo efectivo. Entonces, ¿qué cosas vamos a clasificar dentro de actividades de operación o de inversión o de financiamiento? ¿Por qué es tan importante el estado de flujos de efectivo y qué diferencias podrían haber con el estado de resultados, por ejemplo, que mostrábamos en Netflix? ¿Qué ventajas y desventajas tienen? ¿El método directo de cobros, pago y ya está? ¿O el método indirecto que hace ciertos ajustes para llegar al flujo efectivo? Y ya la próxima clase aplicarlo con un ejercicio que más que la técnica contable de cómo preparar el estado de flujo, es el análisis que hay detrás, porque eso les va a sumar mucho para cuando lleguen a Finanza 1 y ahí va a haber una diferencia significativa en saber leer o saber analizar un estado de flujo efectivo, va a ser una diferencia bien importante. Entonces, lo que uno considera, para partir por lo básico en la construcción, es que si uno compra, por ejemplo, un camión, la empresa tiene más o menos caja. Menos. Menos. Listo. Entonces, cada vez que aumenta un activo, la empresa tiene menos efectivo. Por el contrario, si la empresa pide un préstamo, tiene más o menos efectivo. Más efectivo. Más efectivo. Entonces, cada vez que bajen los activos, entonces va a ser lo contrario. O sea, digamos que si tú compras un camión, tienes menos efectivo, pero si pides un préstamo, es decir, aumentan los pasivos y el patrimonio, tienes más efectivo. Lo contrario, si tú vendes un camión, entonces tú tienes más o menos efectivo. Más efectivo, porque lo Más vendí. efectivo. Y por el otro lado uno dice, mira, si yo pago el préstamo o yo le entrego dividendo a los accionistas, tengo más o menos efectivo. Menos. Menos. Entonces cuando uno ve las cuentas del balance, nunca hay que olvidarse que esas cuentas del estado de situación financiera son stocks, son cantidades, no son los flujos o los movimientos que ocurrieron, sino que justamente la cantidad que tenía en ese momento del tiempo es una foto de la empresa. En cambio, el estado de resultados, que si es un flujo, es más parecido a una película. Oye, esto es lo que pasó durante 3 meses, por 6 meses, por el año completo. Y finalmente el estado de flujo efectivo en el fondo es la historia real. Entonces tú dices, oye, pero se ven bien tus utilidades, pero nadie te pagó. Lo que veíamos en Netflix. En Netflix mostrábamos sustancialmente que Netflix tenía buenas utilidades y las utilidades habían crecido de 500 millones de dólares a 1.200, a 1.900, etcétera. Pero lo que crecían las utilidades no eran tanto como los flujos de efectivo, porque los flujos de efectivo, Netflix, ¿en qué necesitaba hacer muchas inversiones? En las patentes por las películas. En los contenidos. Entonces, lo que decíamos es, perdón, es que si uno tenía ciertos contenidos que tenía que comprar regularmente, fíjense que, ¿por qué razón de negocios comprará contenido en Netflix?
Para mantener la clientela. Para mantener la clientela, no para aumentar la clientela. Fíjense, entonces por eso nosotros decimos, bueno, vende lo mismo, pero cada vez tiene que comprar más contenido. Y entonces eso producía que el flujo de caja fuese negativo operacionalmente. Y vamos a redefinir o volver a definir qué es operacional, pero el flujo de efectivo de la compañía le costaba más retener a los que le costaba más retener a los suscriptores que lo que le pagaban en el fondo. Y entonces eso producía que operacionalmente la empresa no se viese tan bien como en las utilidades. Y es probable que eso cada vez le salga más complejo, porque en el fondo fíjense que la empresa cada vez va a tener que hacer más contenidos propios, porque si compra más contenido, le van a salir más caro o más barato. ¿O van a haber más contenidos para comprar? Como Netflix, o eventualmente no. ¿Por qué no? Porque se van a acabar. Como los que puede comprar. Pero pero ¿por qué se van? Es cierto ya, ellos podrían generar sus propios contenidos, pero ¿por qué se van a acabar los que puede comprar? Quizás porque los compran otra empresa, como Amazon. Uh-huh. Y potencialmente lo que va a ocurrir en el mercado es que en realidad si tú eres Disney, tú te vas a quedar con tus propios contenidos. Entonces fíjense lo que ocurre, que en realidad la empresa tiene un activo intangible que tiene una vida útil definida, digamos 4, 6, 10 años, que se va amortizando con el tiempo, que ahí hay un gasto que no es salida de caja, pero que como eso no se va a renovar eventualmente porque Amazon Prime se lo va a llevar, porque Disney Plus se lo va a llevar, porque Google, porque Apple TV, porque, no sé, todas las compañías de streaming que dijimos, no sé, Hulu, bueno, HBO Max, etcétera. Uno dice, podría ser que esto va a generar que cada una termine con sus propios contenidos. Entonces quizás después nosotros vamos a tener que estar suscritos a múltiples plataformas, entonces quizás ahí ya van a empezar a canibalizar mercado, por ejemplo, del TV cable, porque va a tener todas las plataformas. Entonces eso va a generar una diferencia significativa en que si tú empiezas a invertir más en contenidos propios, eso podría hacer una diferencia fundamental, porque fíjense que tú, cuando tienes lista la película para estrenar, ¿pagaste o no pagaste por ella? Tú eres Disney, desarrolla una película, digamos Mulan, 200 millones de dólares desembolsados, o sea que tú ya le pagaste a los actores, los materiales, los arriendos de equipo, etcétera, los sets de televisión, y va y la estrena. Y entonces, ¿cuántos ingresos te genera? Casi nada. Un desastre porque no la llevaste al cine, donde se parecía que iba a ser muy exitosa, y después la llevaste a Disney Plus y guatio. Y entonces tú dices, listo, el problema es que te generó muy pocas utilidades, pero te generó un flujo de salida súper grande, porque tú pagaste anticipadamente. Entonces, fíjense que particularmente en los contenidos digitales, el timing desde que tú pagas, sea que tú hiciste el contenido propio o que tú eventualmente adquiriste esto de tercero y upfront, lo que decíamos en la clase anterior, tú vas y le compras el contenido listo y si después nadie más se suscribe es problema tuyo. Entonces los ingresos y los gastos ocurren mucho después. Tú haces la película y dices, oye, esto puede durar por 10 años, 20 años, etcétera, y ahí se va a amortizar el activo intangible, etcétera. Y entonces la diferencia entre los devengados, digamos, el estado de resultados con ingresos y gastos, difiere notablemente del flujo de efectivo. ¿Se entiende? Entonces eso puede hacer una diferencia, por lo tanto, para hacer un análisis financiero, al menos en este nivel introductorio, uno debiera concentrarse mucho más en el estado de flujos de efectivo. Porque en el fondo, si tú adquieres una fábrica nueva, tengo menos caja. Si tú pagas un dividendo, sale caja. Tú al final recibes que un empleado recibe un anticipo, la empresa tiene menos caja. Pero al revés, si el cliente te entrega un anticipo, como las tarjetas de prepago, las gift cards, etcétera, eso aumenta el efectivo.
¿Entiendes? Y entonces eso hace una diferencia sustancial cuando la compañía está analizando el qué incluir dentro de los estados de flujos de efectivo, de dónde provienen. No es solamente que genere efectivo, sino que genere efectivo en distintos tipos de actividades. Eso va a ser una diferencia notablemente significativa. ¿Sí? Ahí sí, cuando un empleado. Entonces, lo que a uno le importa es medir cómo cambió la caja, pero eso está en el estado de situación financiera, yo ya sé. Entonces, lo que uno quiere saber es por qué cambió la caja. Yo sé que aumentó en 100, pero si esos 100 provienen de operación o de inversión o de financiamiento y en las partidas que hay entre medio, va a ser la diferencia significativa. Entonces, el estado de flujos de efectivo es crucial para las empresas cuando quieren medir la liquidez. Fíjense que uno podría decir perfectamente, mira, hay una empresa que tiene súper harta liquidez ahora, pero que no tiene solvencia en el largo plazo. Entonces la empresa tiene caja, pero esa caja se la va a fumar y va a desaparecer. O por el contrario, uno podría decir, mira, hay restaurantes que son súper exitosos, pero que la pandemia le ha tocado muy duro. Entonces, mientras no puedan volver a abrir, tienen un problema de liquidez, de flujo de caja, pero no de solvencia en el largo plazo. Serían capaces de generar utilidad y lograr pagar sus compromisos, pero no ahora. Entonces la empresa tiene que quizás estar mirando mucho más los flujos de efectivo para ver si eso lo logra generar. ¿Se entiende? Entonces esa diferencia va a ser crucial para tenerlo dentro de la consideración en el análisis del flujo efectivo. Entonces, cuando la empresa está considerando qué incluir dentro de el flujo de efectivo, lo que va a generar es que dentro de eso no solamente considere la caja, va a considerar la caja y otros equivalentes de efectivo también. ¿Se entiende? Entonces uno va a decir, mira, hay cosas como la caja chica y eso va a ser algo significativo. Pero además, todas las cosas que tienen que ver con el efectivo van a ser los equivalentes de efectivo, y un equivalente de efectivo es cualquier activo que se vaya a convertir en caja pura, no solamente la caja chica, en caja pura con suficiente seguridad, digamos, con una alta probabilidad de que el monto sea cierto y con harta liquidez. Entonces, si tú dices, mira, tú vas a comprar una casa, ¿ya? Entonces tú vas a sacar tu plata al banco y la tienes que llevar a la constructora. ¿El banco cómo te va a entregar esa plata? ¿Te la pasará en efectivo el banco? A ¿O crédito. no? A De crédito, nuevo. ¿no? Ya te da un crédito el banco, es cierto, pero tú tienes tu plata para el pie, digamos. Entonces, si tú tienes la plata para el pie, tú dices, ya, yo podría sacar 15 millones, 20 millones de pesos y tenerlo así en puros billetes, e ir a la constructora, pero eso genera algo. ¿Qué te podría pasar? Si tú sales con 20 millones de pesos del banco. Nadie se le ocurre que podría pasarle a alguien con 20 Es millones de riesgoso. efectivo. ¿Por Pueden qué? robar. Eso, ¿se entiende? Es algo simple, entonces las empresas no quieren andar haciendo eso. Entonces tú dices, oye, mira, podría haber un vale vista, por ejemplo, que un papel que dice, oye, yo le pago a tal empresa a tal cantidad y ya te la quitaron de la cuenta. Pero si te roban el vale vista da lo mismo, no lo puede cobrar, cualquier persona y el banco te puede hacer otro. En cambio, si te roban los 20 millones de pesos hasta ahí llegaste. ¿Se entiende? Entonces podrían haber otros instrumentos como un vale vista que es súper parecido a tener efectivo. En el fondo tú dices, yo tengo caja o tengo la tarjeta. Bueno, eso genera que no sean exactamente lo mismo. Tú vas y pagas el supermercado con la tarjeta, pero no puedes dar propina con la tarjeta. Bueno, se ha implementado en algunas partes que se den propinas con la tarjeta. ¿Se entiende? Pero si alguien te lava los vidrios en la esquina, no tengo monedita. Bueno,
eso hace una diferencia significativa. Para la empresa, dentro de este ítem de efectivo y equivalentes de efectivo, vamos a considerar más cosas. Todo lo que sean vales vistas, perdón. Los depósitos que estén en tránsito. Oye, yo deposité un cheque, pero en realidad todavía no se refleja en la cuenta, o te hicieron una transferencia internacional y hay que verificarla, etcétera. Eso podría ser. Y además los fondos mutuos que uno podría invertir. Nosotros decíamos lo que era un fondo mutuo, y cuando hablamos de bonos sobre todo, hay bonos que son muy, muy, muy seguros. Entonces esos bonos fundamentalmente van a decir, mira, si ese bono, por ejemplo, un papel descontable del Banco Central, un PDBC, te va a pagar en 30 días, hay total seguridad que te va a pagar. Entonces, todo ese tipo de instrumentos de muy corto plazo, del money market, lo que se conoce como el mercado del dinero, van a calificar como equivalentes de efectivo. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno evalúa ese tipo de cosas, uno va a estar mirando más que solamente caja. Entonces, clásicamente los contadores, sobre todo, han ocupado cuentas como caja chica, fondos fijos, disponible, bancos. Bueno, todo eso van dentro de efectivo. Por eso que en general yo solo ocupo la cuenta efectivo. Si uno lo llama tesorería, etcétera, va a incluir todo lo que sea efectivo y equivalentes de efectivo. Pero fíjense que tiene que ser convertible en caja pura en menos de 90 días y con total seguridad. Por una razón, porque si tú tienes una acción y esa acción, tú dices, oye, en 5 minutos yo convierto las acciones de Entel, de Cencosud, de Falabella, de Sokimich, de cualquier, de la Latam Airlines inclusive, la convierto en caja. Sí, pero ¿en cuánta caja? Ah, no sé. Bueno, la acción por definición es un instrumento riesgoso. Entonces las acciones jamás van a calificar como equivalentes de efectivo. ¿Se entiende? Entonces, si tú tuvieras monedas, por ejemplo, dólares, euros, libras esterlinas, francos suizos, ¿son equivalentes de efectivo o no son equivalentes de efectivo? ¿Qué creen? Que no, ¿Por qué no? porque son, o sea, se manifiestan en cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ¿Sí? pero no es como efectivo físico. Pero Como que podría tener dólares, ¿o no? ¿cómo? Podría tener dólares en la pieza, ¿no? En cualquier parte físicamente. O sea, O sea, sí, obvio, pero hasta que no se Profe, ¿cuál fue traspasen la pregunta? así esos dólares, como que no hay ni un flujo efectivo en realidad. por eso vos, pero la pregunta, perdón, era que si uno tuviese dólares, euros, francos suizos, libras esterlinas y otra moneda segura, claro, si me dicen rand de Sudáfrica o balboas de Panamá, no, pero eventualmente uno dice, y una moneda súper segura, si eso sería un equivalente de efectivo, no, clasificaría como un equivalente de efectivo, no. Entonces, uno podría comprar cosas con dólares. Sí. Entonces, eso podría quedar bien, bien al límite, porque uno dice, ya sí, pues, pero es que yo voy a convertir los dólares en 90 días más. ¿Y cuánto va a valer el dólar en 90 días más? No, no sabemos. No sabemos. Entonces, ahí quedaría bien en el limbo, porque uno dice, oye, pero yo podría pagar. Y como que crea una molestia, por lo menos una molestia. Entonces, miren, vayamos a los estados financieros de Entel, los que hemos ocupado durante todo el trimestre, durante todo el semestre, y entonces digamos lo siguiente. Voy a abrir los 2019. Que la memoria que tenemos tiene los números muy chiquititos, así que fui directamente a la página. Entonces, fíjense. Primero que todo, lo que hay que dejar súper claro, y eso les va a servir mucho para finanzas, es que el objetivo general de este curso, ¿cuánto debería valer cualquier cosa en la vida? Una gran pregunta para el examen. ¿Cuánto debería valer cualquier cosa?
Nadie sabe cuánto El debería valer. valor, el valor El valor presente presente de de todos su- los flujos de caja. Ya, eso. De los flujos de caja. Por eso decíamos los cupones, las cuotas, los cánones, los dividendos, lo que sea, pero los flujos de caja. Entonces, cuando las empresas tienen mucha caja como stock, no valen más, valen menos. Las empresas valen porque esa caja fluya. ¿Y hacia dónde debería fluir la caja que tiene la empresa? ¿Hacia dónde se imaginan ustedes que la empresa debería enviar la caja que tiene? Nadie se imagina nada. ¿Qué debería hacer una empresa que tiene mucha caja? Invertir. ¿En qué? Es que al final todo depende de la finalidad de la empresa. Como va. Ya, Entel tiene mucha caja. ¿En dónde debería invertir? En mejorar su empresa, según yo. Nueva antena y cosas así. Como ir, ¿Debería invertir en antenas? es que en verdad no sé cómo funciona mucho el negocio de Entel, pero debería ser algo así, pero como lo que le funcione para vender más al final. Como Ya. para situarse en el mercado. ¿Ya? ¿Cómo dijimos que le iba a Entel? Porque nosotros ya hemos visto múltiples veces estos estados financieros. ¿Le iba bien o le iba mal? Nadie se acuerda. Vamos al estado de resultados. Leía mal, según yo, estos últimos años, ¿no? Ya. ¿Por qué le iba mal? Ahí está el estado de resultados. ¿Cómo le va bien o le va mal? Fíjense que los números pueden ser disímiles. ¿Qué año les va bien? O sea, el 2019 le fue bien, el 2018 le fue mal, pero Ya. a lo mejor compraron, ¿Pero por qué le fue bien? tuvieron ganancias. Ya, Es que, listo. es que en verdad estoy comparando con el 2018, por eso en verdad Sí. uno ve y le fue muy bien. Listo, comparémoslo con el 2018 que le fue mal. ¿Por qué? Porque el 2018 perdió 23.000 millones y el 2019 la empresa ganó 150.000 millones. Entonces, digamos, bueno, ¿cómo habrá sido los años anteriores a esto? Entonces, fíjense, voy a buscar los estados financieros 2017. Entonces, miren, vayamos al mismo estado de resultados. Lo voy a correr un poquito para acá. Y entonces, aquí tenemos los resultados. Abril mismo, qué tonto. De nuevo. 2018. Ahí está, por fin. Ahí está. Entonces, fíjense, estado de resultados. Voy a borrar las flechas que ya había hecho. ¿Qué tal le iba a los años anteriores, el 2017? Tenía ganancias por lo menos. ¿Eso es bueno? No, no necesariamente, pero por lo menos no tenía pérdidas. como Ya en el 2018. listo. O sea, eso quizás es menos malo, es lo único Menos que malo. podemos decir. Pero fíjense, ganó 43.000 millones de pesos. ¿Eso es mucho o eso es poco? Para una empresa como Entel tal vez no es tanto. ¿Por qué no es tanto? Depende de lo que invirtió. Ya depende de lo que invirtió, ya eso es bueno. O sea, eso fue algo que dijimos al principio del curso. ¿Cuánto invirtió? Miren, tiene activos totales por 3,5 billones. Entonces,
si yo lo mido como el retorno sobre el activo, diríamos, listo, ganó 43.410, le voy a poner, sobre 3,529040. La rentabilidad sobre el activo, el ROA, fue de un 1,23%. ¿Eso es bueno o eso es malo? Es bajo. Bajo, ¿por qué es bajo? Es cierto, es bajo, pero ¿por qué? ¿Alguien se imagina por qué es bajo? ¿Tienen una mejor alternativa ustedes que ganar 1,23%? Yo, o sea, es que lo podríamos comparar como cuando, por ejemplo, se establecía que lo que podía cobrar esta empresa de gas, no me acuerdo bien del nombre, Metrogas. Metrogas, eso, Ujú. le habían fijado creo que un 10-11%, Ujú. y eso ya es harto más que un 1,23. Listo. O sea, es malo. Pero inclusive uno diría, no, es que el gas es otro negocio, nada que ver con las telecomunicaciones. Pero uno podría decir, oye, pero si yo tomo un depósito a plazo, en vez de estar sufriendo con Entel, voy simple y gano 2%, 3%. Alguien diría, oye, 1,23% es menos que la inflación. Así que en términos reales, pierdo plata si invierto en Entel. Entonces uno dice, ah, no, es malo 1,23. Obviamente no tenemos un parámetro, solamente queremos crear la lógica aquí. Pero alguien podría haber dicho, mira, es que si yo lo comparo aquí con los ingresos, gano algo. Voy a decir el 2,5% de margen. 2,5 es bueno, se ve algo mejor. Pero 2,5 es un super negocio. No. ¿Sí o no? No, No. Entonces uno diría, claro, es que los años anteriores perdía y este año gané. Ya, vamos a volver sobre el 2019, pero no es que sea un super negocio. Cuando nosotros lo mostramos, fuimos a las notas de los segmentos. En Perú le va notablemente mal. Y además, una parte importante de su ingreso, aquí en el ítem de otros gastos, se va en publicidad. ¿Y Entel habrá crecido en participación de mercado o decrecido? decrecido seguramente. ¿Quién le ha quitado la participación de mercado? WOM. WOM. Entonces tú dices, oye, si ahora el futuro se ve más negro nomás, pues un poco lo que le pasa a Netflix, claro, ahora tengo más competencia todavía. Entonces fíjense, si vamos al del 2019, que el que teníamos acá, vemos que A gana 150, ya sí, 150 es el 7,5 de los dos. Entonces parece ser mejor, pero fíjense, ¿dónde se gana la mayor parte de esos 154? En el ingreso por actividad ordinaria. Es cierto que es el más alto, pero eso se te va. Se te va cuando pago estos gastos de acá, cuando pago las depreciaciones, los sueldos a Los los ingresos empleados. financieros. Ya por ahí hay algo, hay 8, pero eso se anula con los costos financieros. Tiene que haber un ítem extraño. La diferencia de cambio, La diferencia de cambio podría ser, o sea, fíjense que hay una parte que hace de utilidad con la diferencia de cambio. O sea, ese año el tipo de cambio le jugó a favor. Entonces está endeudada en dólares, pero bajó de valor el pasivo y tuvo suerte. Por eso que el año anterior era un gasto, ahora un ingreso, ya, pero no explica la mayor parte. Porque fíjense, miren, acá tuvo pérdida en la empresa y aún así el fisco les cobró impuestos. Porque los impuestos están calculados sobre otra base. De hecho, fíjense. La que veíamos recién. Voy a borrar esto. Miren lo que le pasaba a la empresa del 2000 acá. 17.
Fíjense el 2017, la empresa ganó plata, pero fíjense que el fisco le dio un ingreso por impuesto y entonces ganó más plata después de impuestos. ¿Por qué razón? Porque para los ojos del fisco, y eso se los va a explicar mucho mejor el profesor Carrasco en el lectivo de impuestos, que es buenísimo, que eso va a estar calculado sobre otra base. Va a estar calculado bajo una base tributaria y entonces lo que está calculado sobre una base tributaria es otro universo. No tiene nada que ver con IFRS. Entonces el fisco le dijo, mira, tú perdiste plata tributariamente, entonces te voy a dar este ingreso de 17. Pero ¿cuánta caja produce ese ingreso? ¿El fisco cuándo paga? ¿Nadie se acuerda del curso anterior cuando veían IVA, PPM? Al fisco, cuando uno le toca pagar, siempre está obligado a pagarle al fisco. Se generaba un remanente, ¿no? Cuando se generaba Eso un es. remanente. Y por lo tanto, ¿cuándo te lo paga en caja pura? Creo que nunca. Nunca. Solo era un colchón para otros periodos. Por lo tanto, por eso cuando se generan este ingreso, o sea, si quisieran ver el asiento del ingreso, va a ser así. Impuesto por recuperar. No hay impuestos por cobrar contra el ingreso por impuesto. Y ahí no sé, ¿qué dijimos? 17.409 millones. Así se vería el asiento. Y entonces lo que uno diría es, bueno, ¿cómo lo recupero? ¿Cómo recupero ese flujo? ¿Cuándo voy a recuperar esos impuestos? ¿Alguien se le ocurre cómo recuperar esos impuestos que el fisco me dio? ¿No? Cuando la empresa tenga ganancias. Si la empresa tiene ganancias, entonces va a generar eso. Entonces fíjense que además hay una diferencia, que una parte de tus utilidades proviene de algo que el fisco quizás nunca te pague. Entonces, esos impuestos van a generar una diferencia significativa entre lo que son devengados en el estado de resultados y lo que se ve en el estado de flujos de efectivo. De nuevo volvamos al 2019. ¿Dónde ganó la mayor parte o más que el 100% de estos 150 millones? Por un punto premio. ¿En qué ítem? En otras ganancias, ingresos de actividad ordinaria. Eso es. Acá. Listo. Un punto premio. Si yo borro esas otras ganancias, ¿cuánto le queda de utilidad? Menos 50. Menos 50. Entonces, ahí vamos a decir, bueno, menos 53.000 millones. Listo. La empresa entonces gana en algo que no es de actividades ordinarias. Por eso que, por ejemplo, el ISB, el consejo que rige la IFRS, dice, mira, yo lo obligo a presentar el margen bruto, pero como esta empresa presenta el estado de resultados por naturaleza, fíjense que no dice ingresos de actividad ordinaria y costos de venta, sino que lo hace por la naturaleza de los costos. Son remuneraciones, son depreciaciones y amortizaciones, son materias primas, son otras cosas. Entonces, incluyen cualquier cosa no operacional. No hay una definición de qué es operacional, porque en el fondo uno dice, ya, pues esto es lo que sea del giro de la empresa. ¿Ya cuál es el giro de Entel? ¿Cuál creen ustedes que es el negocio de Entel? El tema de los planes. ¿Telefonía celular? Eso, telefonía celular, internet. Ah, pero ese ya es otro negocio. Porque fíjense que el cliente, en un caso, podría ser que tú digas, oye, yo doy solo para empresa. En otro caso, yo doy para el cliente retail, para nosotros. Entonces, eso hace una diferencia significativa. Entonces, las empresas a veces plantean mal. Tú puedes decir, oye, esto es telefonía. Claro, es con sonar, es con
con cable, es con satélites, qué tipo de telefonía. Entonces, y a las empresas le pasa porque miren, Turbus, ¿cuál es la industria de Turbus? Del transporte. Transporte, ya. Eso fue lo que pensó el dueño y dijo, entonces deberíamos comprar una aerolínea y dedicarnos a las líneas aéreas. Y compró Avant. Y a los 3 años estaba quebrado. Entonces dijeron, no, no es el transporte. ¿Cuál es la industria de Turbus? Transporte por autobús. Eso. Ya, transporte terrestre. Redefinieron esto. Imagínense lo caro que es comprar una aerolínea y que te vaya pésimo financieramente en 3 años. Entonces, en el fondo, lo mismo que la TAM Airlines. La TAM Airlines dice, oye, lo nuestro es el transporte aéreo. Nosotros no andamos poniendo buses, ni ferrocarriles, ni barcos. No es transporte marítimo tampoco. ¿Se entiende? Entonces, tú tienes que definir, ¿y lo tuyo es el transporte de pasajeros o el transporte de carga? Porque el metro es solo transporte de pasajeros, pero empresas de ferrocarriles del Estado tiene algo más, y la de que están en las mineras, en el norte, etcétera, no, es solo carga. Y LAN le va súper bien dentro de lo posible y previo a la pandemia, en carga, mucho más que en pasajeros. Entonces, quizá uno tiene que redefinir el negocio. Entonces, quizá para Entel, quizás no es negocio estar compitiendo en telefonía, sino que tu negocio quizás va en otras líneas. Nosotros veíamos que donde más le debe haber ido, si es que le va bien, donde mejor le debe haber ido este año en tele, ¿en qué segmento de negocio? Nadie tiene Entel. Pensémoslo al revés. ¿Qué internet es el que ha salido más perjudicado en toda la pandemia? BTR. BTR, ya. Y entonces alguna de esa gente se puede haber cambiado al internet de Entel. Otro a Movistar, obviamente, a GTV, Manquehue, lo que sea, pero se están ganando ese quizá monopolio u oligopolio que tenía BTR. Entonces, en el fondo tú dices, oye, bueno, hay algunos de estas que podrían ser más o menos rentables. Entonces, en términos del segmento de negocio, quizá hay que salirse de este negocio porque no podemos competir con WOM. O no es negocio competir con WOM. Fíjense, voy a ir a la nota 22 de los estados financieros. En la nota 22, me pasé. 16, 19, acá. 20. Aquí, 22. Entonces, fíjense, si voy a otras ganancias y pérdidas, te dice, ganancia por la venta de torres de telefonía móvil, 200.000 millones de pesos. ¿Eso es repetible el siguiente año? No. No. Entonces, por eso que uno debería decir, oye, ¿esto es operativo o no es operativo? ¿Tu negocio es vender las torres? No, es una actividad extraordinaria. Ya. El concepto extraordinario quizás no existe, pero suena súper bien a la luz de decir, oye, lo que a ti te ocurre todos los meses, todos los años, es que tú cobras el plan del celular y de los datos, de internet, etcétera. Ya bueno, y eso es un ingreso a actividades ordinarias. Por eso que tener claro el concepto de qué es lo que se repite regularmente, más allá si se llama actividad ordinaria, operativa, ingresos netos, algunas compañías, está bien, pero eso se repite. Las otras ganancias no se repiten. Entonces, claro, no es un súper segmento de negocio para que lo hubieran declarado lo que decíamos las primeras 3 semanas del curso, operaciones descontinuadas. ¿Entienden que yo podría incluir este ítem en actividad ordinaria o incluirlo después de actividades de operación o ponerlo en actividad de operaciones descontinuadas? Y eso te señaliza algo distinto. Porque si tú vas a pedir un préstamo, ¿vas a contar con estos 207.000 millones o no? Para pagarlo a futuro. ¿Qué creen ustedes? Miren, pensémoslo al revés. Ustedes trabajan en el banco y Entel les viene a pedir 800.000 millones de pesos. ¿Se los prestan o no se los prestan?
No, porque le sería súper difícil pagarlo después. Yo no veo cómo si acá tengo 3,43, en menos de 3 años me los paga. O sea, según yo, es lo que hemos hablado siempre, como depende de la tasa. Nosotros tenemos que establecer la tasa. O sea, por eso que si es muy complicado que me pague, le subimos la tasa. Si es más Sí, fácil po. que me pague, se la bajo. Pero Sí, po. fíjense que podríamos decir, oye, si pide 800.000 millones y puede pagar 3,43 al año, seguro que en 3 años me paga. Lo que pasa es que en la proyección yo no debería considerar eso, pues eso sería un desastre. Porque el próximo año lo que espero que se repita es solo esto. Entonces, lo que ustedes decían de extraordinario, esos 207, chao. Entonces, quizás si yo le quito eso, solo me va a quedar 143, digamos, ya 136, de hecho, debería ser. Ya, tengo 136.000 millones. Chuta, ya no pagan 3 años, ahora 6 años más o menos el capital, más los intereses quizás son 8 o 9 años. No está tan fácil, mejor no le presto. Pero fíjense que el mismo número, pero si yo lo incluyo en cualquier parte del estado de resultados, te puede llevar a una conclusión totalmente distinta. ¿Se entiende? Entonces, además la empresa, y particularmente pasa esto en las empresas chilenas, dicen, oye, mira, es que la empresa paga 97.000 millones en intereses. No, eso es falso. La empresa paga eso en UF, pero además la UF sube por sí sola y tengo aquí 20.000 millones más, estoy subestimando el costo de los intereses. Y además le fue a favor, entonces debería restarle a todo eso estos 4.500 millones que le benefició el dólar, porque la empresa tiene bono en dólares, préstamo en UF, leasing en, no sé, en libra esterlina, y podría tener en varias monedas. Entonces, eso es lo que uno tiene que mirar cuando hace algo de análisis financiero. Entonces, si uno dice, bueno, es que todas esas cosas de ganó, perdí, etcétera, son opiniones. El flujo de caja no es una opinión, es un hecho. Si nosotros vamos al estado de flujo efectivo, y fíjense que esto no es trivial, las empresas chilenas hacen esto, ponen el balance generalmente primero, después el estado de resultados, las cosas raras de resultados integrales, después el estado de cambio en el patrimonio neto, que es sumamente inútil, y al final ponen el estado de flujo efectivo, lo cual es estúpido. Porque lo más importante del estado de flujo efectivo en Estados Unidos es distinto. La mayor parte de las empresas dice cash flow statement y después cualquier cosa. Todo el resto pasa a ser menos importante, porque si tus utilidades fueron buenas o malas, es subjetivo, es que yo opero en China y ocupo LIFO y ustedes ocupan FIFO y ya, listo. Pero en realidad, ¿hay plata o no hay plata? Y cambia la cosa. Miren la operación de Entel. En el mejor de los casos, con este ítem extraordinario tenía 300.000 millones de utilidad. En cambio ahora, fíjense que tiene 615.000 millones de utilidad. Entonces eso hace una diferencia significativa. Entonces ahí vamos a tener que la empresa va a decir, oye, la utilidad convertida en caja, el flujo de efectivo de actividades operacionales, el negocio puro es 615. Y entonces ahora no se ve tan mal la empresa. Todavía fíjense que tiene un problema porque tú dices, ya, fueron buenos los flujos de caja, 472 comparado con los 23 que perdía. Eso es mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay depreciación, amortización y una serie de gastos e ingresos que no representan entradas o salidas de caja como las definimos recién. Pero, ¿yo qué necesito hacer con esa caja? ¿Qué necesito hacer con esa caja permanentemente? Si ustedes tienen plata en el negocio, ¿qué hacen con un negocio que es exitoso? Reinvertirla. Reinvertirla. Entonces, fíjense que esa es la lógica natural. Por eso que el estado de flujo efectivo está hecho así. Dice, ya, ¿qué voy a hacer? Voy a comprar más torres de telefonía, que era lo que me proponían, o voy a cablear todo Santiago con fibra óptica para llegar a más partes con internet y después a las regiones y a Perú. Me voy a expandir. Bueno, para eso tengo que adquirir con propiedades, planta y equipo. Y entonces fíjense que la empresa la alcanza con los 472 que generó el negocio. ¿Le da o no le da?
necesita 509 para invertir. La empresa generó 472. ¿Le da o no le da? No le da. No le damos, listo. Entonces fíjense que como lo que genera internamente es más de lo que necesita, este crecimiento se llama inorgánico. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que salir a buscar plata afuera. Entonces fíjense, se va a endeudar, con eso va a pagar algo y va a decir, listo, después tengo que empezar a endeudarme, tengo que llamar a los accionistas para que pongan más lucas, perfecto. El siguiente año cambia el panorama porque genera 615 y necesita 140. ¿Le da o no le da? ¿Le da o no le da? Ahora sí le da. Ahora Tiene sí le más de da. lo- Eso es crecimiento orgánico. ¿Pero por qué le da? ¿De dónde sale? ¿Por qué cambia? ¿Por qué la empresa invierte menos? Porque el año anterior ya. ¿Ya invirtió? Pues, ojo que fíjense que eso podría no ser así, porque uno dice, oye, ya le hice el mantenimiento y pagué el permiso de circulación al auto el año pasado, ¿no se lo hago este año? Debo volver a invertir porque tus máquinas van caducando y tú tienes que ir reemplazando eso y tengo que arreglarle cosas y que se activan y son parte de las propiedades planta de equipo. Entonces, lo único que tiene excepcional aquí esos 490 millones. No hay otra cosa. Yo le quito esos 490 millones y la empresa necesitaba 630. Y como necesitaba 630, ¿le da o no le da? ¿Le da o no le da? No Sí, le da. no le da, po. ¿Se entiende? Ese es el análisis que hay que hacer en el estado de flujo efectivo. Obviamente ahora vamos a ver la técnica de cómo prepararlo, etcétera. Pero uno tiene que decir, aquí, si no, si sigo invirtiendo no queda nada, va a pagarle a los accionistas. Entonces va a ser súper difícil cumplir con los dividendos si no da el negocio. Y entonces fíjense, los dividendos que pagan son una mugre. Imagínense, ustedes tienen invertido 3,5 billones de pesos y les pagaron 21 millones en dividendos. Es como para echarlo a todos. ¿Entiendes? Después dicen, ah, no, mira, aquí me pagó 13.000 millones de pesos. Sigue siendo una mugre. ¿Entiendes? Es muy malo los dividendos. ¿Por qué? Bueno, porque el negocio ha sido complejo. Ha sido complejo los últimos 4 o 5 años de que se fueron a meter a Perú, etcétera. Entonces, fíjense que hay una diferencia entre lo que consideran, ahí ya me acordé lo que yo quería ver originalmente. Hay una diferencia entre lo que considera los resultados y lo que considera el estado de flujo de efectivo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, voy hacia arriba. Dentro del balance, la caja que tiene no es tan malo. Fíjense que la caja aumenta, pero ¿cómo aumenta la caja? Fíjense que no le daba el negocio, no dejaba de invertir, y voy a ir a la nota del estado financiero 5. Fíjense cómo, acá. ¿De dónde sale la plata fundamentalmente para apuntalar eso? Va a ser esencialmente de esto, de la venta. Entonces, con esa venta te quedó la caja. Pero no es que los accionistas pusieron más plata, que estoy mejor con los bonos. Por el contrario, te empezaron a exigir que pagara algo la deuda. Entonces aumentó el pago de préstamos impresionantemente. ¿Se entiende? Y ahí uno dice, oye, como cambié la normativa, etcétera, ahora más va a clasificar como pasivo financiero. Y eso también, ojo, te libera que lo que antes consideramos gasto por arriendo, entonces ya no lo considero operativamente, sino que ahora va a pasar a ser financiero. Y eso reduce, por ejemplo, aquí en los gastos de operación y los pagos a proveedores, un ítem significativo. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a ir a la nota 5 para ver qué considera Entel como equivalente de efectivo. Aquí está justo. Dentro de eso va a tener la caja pura, los saldos que tienen las cuentas bancarias,
los depósitos que haya tenido a menos de 90 días, los fondos mutuos en los que inviertan en depósito a plazo, en bonos del Banco Central, lo que decíamos money market, los bonos del Banco Central y algunos otros equivalentes de efectivo. Y si uno lo quiere ver por tipo de moneda, fíjense que como tiene operaciones en varios países, entonces tienen pesos chilenos, tienen dólares, tienen nuevos soles peruanos y tienen euros. Todos los considera como equivalentes de efectivo. Y ahí te dice después cómo administra la plata, qué hace con los 5.898 millones, dónde están los depósitos a plazo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces ahí está lo que nosotros discutíamos al principio. Oye, ¿las monedas podrían ser equivalentes de efectivo? Así como monedas puras sería tonto para la empresa, pero una parte es el efectivo en caja y esa caja está en distintas monedas. ¿Sí? Entonces, el resto de los activos podría no ser equivalente a efectivo. Por ejemplo, los depósitos a plazo en unidades de fomento en Chile se pueden tomar mínimo a 90 días. Entonces eso no calificaría como un equivalente de efectivo. ¿Sí? Y eventualmente las acciones, etcétera, que son súper líquidas, pero no tienes total seguridad, no van a ser, salen en activos financieros, la siguiente categoría, pero no son equivalentes de efectivo. Tú tienes tres tipos de actividades en las que el negocio puede generar caja. Tú generas caja con la operación, con la inversión o con el financiamiento. ¿Dónde debería generar la mayor parte del flujo de efectivo de la compañía? En las operaciones ordinarias, ¿Por qué? porque finalmente es a eso a lo que se dedica. Eso. O sea que el restaurante puede vender la mesa y las sillas y los utensilios y el equipamiento de la cocina y hacer caja. Pero después, cuando el negocio se recupere, no va a tener cómo hacerlo. ¿Se entiende? Esto le pasó mucho a los clientes, a los concesionarios automotrices. De abril a junio vivieron unos tiempos negros. Entonces dijeron, echemos a la gente, cortemos los arriendos, sacámonos de todo, 70% de costos fijos a la baja. Cuando se empezó a retirar el 10% de la FP, agosto, septiembre, incluso los primeros días de octubre, ¿para qué deberían haber destinado esa plata a las personas? Para pagar deudas o cosas que ellos tenían. Pagar como deuda, ya. Eso quizá es un fin intermedio, pero lo más inmediato que debió haber sido. ¿No saben? ¿Para Los qué? dividendos, cosas así. No, ¿dividendos de qué tipo? De la casa al final. Ah, ya, el arriendo, claro, los pagos de los préstamos hipotecarios, ya. Y si no, más extremo todavía. Extremo como ahorrar. No, bueno, eso no es extremo. Pues sí, La comida, bienes necesarios. la comida, bienes necesarios. ¿se entiende? Porque había gente que no tenía cómo comer, etcétera. Entonces el bosque, etcétera, para eso está destinado. Pues eso no es para lo que se utilizó. Lamentablemente. Por eso que es súper peligroso, porque puede ser por raro, o sea, voy a dejar eso en stand-by, pero por eso que es peligroso quizás que se dé un segundo retiro del 10%, porque en el fondo ese fondo ya es de cada persona, así que ya es un ahorro, pero con un destino, la pensión. Y después, si no le alcanza para obtener la pensión mínima, ¿quién va a pagar los platos rotos? El Estado después. El Estado. Entonces, si una persona le dice, ya, mira, tú con 20 millones de pesos, tu pensión va a ser más o menos de 35 lucas. Ah, pero el mínimo que obliga el Estado es 150. Así que el diferencial te lo va a pagar el Estado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando fallezca. Entonces, una renta vitalicia es como una perpetuidad. Eso no es barato para el Estado. ¿Por qué? Porque la persona tiene súper poco porque la dejé retirar el 10% y ese 10% en vez de usarlo para comer o para pagar el arriendo de la casa, lo ocuparon en dos cosas esencialmente. ¿En qué dos cosas lo usaron? En teles y no me acuerdo cuál En era. televisores y en automóviles. Yo tengo muchos clientes de concesionarios automotrices. O sea, no tengo nada. No hay un auto, no hay ni nuevo, ni usado, ni nada. En el norte, sobre todo, y salía a pasearme por La Serena a ver si el auto que lo veía se lo compraba a cualquier precio. Esto era una locura. Entonces, ahí uno dice, oye, se distorsionó totalmente el fin, porque después
Otros que no necesitaban eso, tomaron el 10% y ya es más bien un problema ético, lo enchufaron en su fondo que es voluntario, en el APB, no en el obligatorio. Y el APB, para que la gente haga voluntariamente, ahorre más para la pensión, tiene beneficios tributarios. Entonces tú tomaste la plata de un fondo que es para la pensión, lo pusiste en otro fondo que es para la pensión, pero ahora el fisco se va a poner en las personas de alto patrimonio con 35, con 40% en impuestos. Eso puede producir una distorsión significativa del fin original que tenía ese retiro del 10%, que era para paliar una parte importante de los problemas que ha traído la pandemia a muchas de las familias. Entonces, ahí uno dice, debiese hacer una diferencia significativa en la empresa de cómo se están o dónde está generando esto fundamentalmente. ¿Entiendes? Entonces, ahí lo que uno dice, mira, cualquier empresa que cobró, que pagó, pero este es tu negocio fundamental en la operación. Entonces, esta idea de que debiésemos generar flujos de caja en la inversión está bien, puede ser una medida desesperada, tú te empezaste a deshacer de todo, pero si tú eras un retail que tenía lleno de stock, o sea, en automotrices pasaba mucho porque la marca, digamos, Chevrolet le da un incentivo a la empresa si es que compra una cantidad de unidades y eso es lo que le hace ganar plata, el margen bruto en promedio, veíamos los números con la región hoy día en la mañana, el margen bruto es negativo, o sea, a ti te cuesta 105 y te lo vendo a 103, pierdo plata, pero si vendo X cantidad, la marca Chevrolet, sigo inventando, me va a pagar tanto y entonces ahí gano. Entonces muchas de las empresas le compraban y le compraban para recibir ese incentivo y tenía todos los autos ahí. Si no los vendo, entonces no va a haber flujo de caja de la operación. Eso es lo más importante. Y cuando tú dices, ya tengo este negocio que da flujos de caja, entonces decido dónde invertir. Y después, cuando tengo claro qué proyectos voy a realizar, en última instancia, entonces salgo a buscar el financiamiento. ¿Se entiende? Es como una lógica semi-obvia de negocio, o sea, no debiese ser de otra forma. Si la contabilidad dijera de otra cosa, hay algunas empresas que la presentan de otra forma, pero carece de sentido empresarial, de negocio. ¿Se entiende? Entonces, todo eso va a influir en el flujo de operacional. Por eso que imagínense una empresa salmonera. Una empresa salmonera compra la ova de salmón al principio, planta la ova se convierte en un alevín, el alevín se convierte en un fry, el fry se convierte en un par, el par se convierte en un smolt y el smolt se transforma en un salmón adulto. El activo biológico entonces literalmente tiene que crecer físicamente, tú lo faenas, se convierte en inventario. Tengo ese salmón, se lo vendo al líder, el líder no paga al contado, entonces me queda una cuenta por cobrar. El líder me paga 90 días después y entonces yo tengo efectivo y con eso voy a comprar nuevas ovas de salmón y las puedo sembrar de nuevo. El ciclo del efectivo puede ser sumamente largo, entonces en el de dónde proviene puede ser significativo. ¿Sí? Entonces, dentro de las actividades de operación vamos a considerar todo lo que tenga que ver con el estado de resultados, con excepción de si son cosas financieras. Por ejemplo, si alguien quisiera decir, oye, los gastos por intereses son un gasto, están en el estado de resultados, pero tienen que ver con una actividad de financiamiento, bien, se puede excluir. Tú vendiste una propiedad planta de equipo, como los 207.000 millones de pesos que tenía Entel, listo. Eso además es lo que te ganaste. La entrada de caja la vimos desde 490. Entonces, más o menos el valor contable era de 290.000 millones. Por eso que la vendiste en 490, te costó 290, te ganaste los 202 de diferencia. ¿Sí? Y entonces ahí lo que uno tiene fundamentalmente es que dice todo lo que tenga que ver con el estado de resultado y con los activos de corto plazo y con los pasivos de corto plazo, que no sean financieros. ¿Sí? O sea que si yo tengo 40% de las acciones de una empresa y eso es una asociada, y esa asociada me pagara dividendos, o esos dividendos podrían ser un ingreso, listo. Esos ingresos por dividendos quizá una actividad de inversión, ojo, podría tener la oportunidad. O la empresa tiene utilidades y esas utilidades en asociada o utilizada, utilidades en inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación, irían como actividades de inversión. ¿Sí? Entonces,
Lo que es súper importante entender que la empresa para sobrevivir necesita necesidades operativas de fondos. Esos son las NOF. Y eso se ha hablado históricamente mal. El libro, por ejemplo, dice que no, es que es la utilidad lo que utilidades que obtuviste, más o menos la variación en el capital de trabajo, y eso no es correcto. Y en general, si ustedes le preguntan, no sé, a su hermano o hermanas más grandes, a sus papás, a su mamá, etcétera, si trabajan en algún área que tiene que ver con control de gestión, que tiene que ver con finanzas o con contabilidad, es el capital de trabajo, no, eso es lo que hay que invertir en inventario, en cuentas por cobrar, en caja para dar vuelto, por ejemplo, los bancos que necesitan mucha caja. Y eso en realidad no es el capital de trabajo. Por eso que visto como activos corrientes menos pasivos corrientes, que es como la definición clásica de capital de trabajo, un error. Lo correcto sería ver, y fíjense, me voy a adelantar acá, es que si tú tienes los pasivos corrientes y los activos corrientes, tú podrías decir, perfecto, pues yo necesito 1000 acá y 700 acá, entonces me faltan, este es mal color. Este se le verá mejor. Algo mejor. Este pedacito es lo que te falta. Y entonces ese pedacito es una inversión que tiene que hacer la empresa, es la decisión tradicional, pero uno podría decir, no, pues en realidad, fíjate, yo tengo todo esto, no sé qué, tengo todo esto y te sobra financiamiento. Entonces tengo 1200 para adquirir activos de 900. Te sobran estos 300 de acá. Bien visto, el capital de trabajo debiese ser la decisión de financiamiento del cuánta plata voy a poner. Por eso que acá tengo este pedacito. Bueno, ahí sí. Me sirve para pagar los inventarios, para pagar las cuentas por cobrar, para pagar el efectivo, porque no hay un negocio que funcione con cero de eso. Puedes reducir esa inversión en esto que llamamos las necesidades operativas de fondo, no puedes llevarlo a cero. Por una razón, porque tú necesitas tener algo en vitrina, tú puedes tener todo en internet, pero nada en bodega es súper raro. En el peor de los casos, tú dices, bueno, si vendo mucho por internet, te va a quedar una cuenta por cobrar grande. Eso te reduce el efectivo y el inventario, pero te aumenta las cuentas por cobrar. Pero tú no tienes 0-0, por mucho que tú tengas una gestión de inventario justo a tiempo. Just in time, que fue muy utilizado por los años 90, los progres no alcanzaban a llegar al tiempo. Entonces tú dices, oye, le empiezo a fallar a los clientes, etcétera. Y al final, si tú tienes muy poco inventario, ¿qué vas a perder? Bien. Personas que te compren, clientes. Eso. Entonces no un costo explícito quizá, pero un costo implícito. Entonces tú vas al Starbucks, oh, no queda eso, chao, perdiste la venta. Entonces tú vas al no queda eso. Vas a comprar, no, ya no quedan autos, lo van a enviar, chao, se perdió la venta. Entonces por eso que las empresas tienen que mantener algo de inventario. Y entonces toda esa inversión operacional que tú tienes que hacer en inventario, en caja, en cuentas por cobrar, quizás en gastos pagados por anticipado, en IVA, crédito, etcétera, eso es lo que llamamos las NOF. Así que todo lo que se incluye en operaciones, toda la variación de esas NOF. ¿Sí? Es mucho más simple entender qué es la inversión, todo lo que tiene que ver con activos de largo plazo fundamentalmente, y por el otro lado el financiamiento, todo lo que tiene que ver con la deuda. La deuda no son todos los pasivos, son solo los pasivos financieros y lo que tenga que ver con el patrimonio, emisión de acciones, pago de dividendos, etcétera, 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 eso va a ser considerado como una actividad de financiamiento. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que sea leasing, bonos, préstamos, toda esa deuda es así. Con esto cerramos. Se puede presentar el estado flujo efectivo con dos métodos. El método directo es bien simple. Cobro, pago, chao. Así estaba presentado por Entel. ¿Por qué razón? Porque antes de la Comisión del Mercado Financiero, que regula toda la sociedad anónima abierta, estaba la super de valores. Y la super de valores desde el primer trimestre del 2013 obliga a todas las empresas a presentar con el método indirecto. Los principios contables generalmente aceptados de Estados Unidos y el símil de la SBS en ese momento, la Security and Exchange Commission, la SEC, no obligan a las empresas a ocupar el método directo. Entonces el método directo dice, mira, me da lo mismo cuánto vendiste, dime cuánto cobraste,
me da lo mismo cuántos fueron tus costos, dime cuánto pagaste y lo que quede es tu flujo de caja. ¿Entiendes? Tu flujo de efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces, en el fondo es como hacer un estado de resultados si estuviera basado en caja, no basado en el devengado. ¿Sí? Es mucho más claro y corto. Cobros, pago y listo, al menos en operaciones. En las otras cosas es difícil que difieran, pero en operaciones es lo que más difieren. Entonces uno vería algo de este orden. Cobro a clientes, pago, otros pago a trabajadores, costos financieros. Chao. Operación. Entonces ahí uno dice, mira, en inversión los mayores ítems serían los que vimos recién con Entel, y ahí les doy algunos ejemplos, eso les podría servir súper harto para la tarea. Y en financiamiento lo que tenga por emisión de acciones, por préstamos, por bonos, por leasing, etcétera, lo que pague por los leasing financieros, los dividendos y otras salidas. ¿Sí? Por el contrario, si tú tuvieras el método indirecto parte de la utilidad y le empiezas a sumar todas las cosas de la utilidad que no fueron flujos de caja, o restar las revaluaciones de las propiedades de inversión, de los activos biológicos, de los bonos, etcétera, la depreciación, las diferencias de cambio, etcétera. Y entonces eso hace una diferencia significativa porque te va a estirar esto con puras variaciones, más la variación de las cuentas por cobrar, la variación de los inventarios, etcétera. Y eso te lo deja mucho más largo y con mucho menos información. El método indirecto para análisis financiero es muchísimo más malo que el método directo. ¿Cuál creen que es el más utilizado en el mundo? ¿Directo o indirecto? Siendo que el directo es mucho mejor que el indirecto. El indirecto seguramente por el El tema de que es indirecto. más simple. Es una razón, es porque es más simple, y segundo, y con eso sí terminamos, la empresa en el mundo, la regulación antes de IFRS no dice nada, pero en muchos de los países decían que si tú presentabas el método directo del flujo de efectivo, debías presentar una conciliación entre el flujo de caja y la utilidad. Y justamente eso es el método indirecto, perdón. Entonces, si alguien quería reportar con el método directo, tenía que hacer el directo y el indirecto. En cambio, si las empresas solamente hacen el indirecto, no tienen que hacer nada más. Entonces será más malo, pero menos trabajoso para la empresa, y por eso que lamentablemente el más utilizado en el mundo es el método indirecto. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, a mí me quedó una duda, pero fue un ejemplo puntual que dio. Cuando dijo que los salmones, una vez que eran que se salían del agua, ya estaban listos como salmones, se convertían en inventarios. Pero me acuerdo, bueno, y ahí me surgió la duda porque en uno de los controles había una pregunta que era de inventarios que decía que la madera y los clavos para una tienda de muebles también eran inventarios. Entonces, ¿por qué recién cuando se saca del agua el salmón pasaría a ser inventario? Porque si lo dejo unos 10 minutos afuera del agua, ¿qué le pasa? Se muere. Ya, entonces los activos biológicos son un inventario vivo, los inventarios son un inventario muerto. El activo biológico tiene una característica: si yo alimento al salmón, ¿qué le va a pasar? Se va a mantener vivo y va a crecer. Crece, los muebles no crecen. Entonces eso diferencia un activo biológico de un inventario, por ejemplo. Si tú te dedicaras a vender pececitos de colores, tú no quieres que crezca, ojo, por eso que el activo biológico no es cualquier animal o planta. Tiene que la empresa estar tratando de engordarlo, por ejemplo, o tratando de esquilarlo, o tratar de sacar sus frutos, o de que se reproduzcan, o alguna característica biológica. Pero fundamentalmente dentro de los inventarios tú no solamente tienes productos terminados. Tú podrías decir, oye, yo soy una tienda de sushi, no, yo no vendo salmón. El salmón es una materia prima para hacer un rol. Entonces, en ese caso es lo mismo, la madera y los clavos son materias primas para el producto final, que es el mueble. Ya, perfecto. Pero igual eso se pasa a considerar como inventario dentro de... Claro, porque los inventarios tienen materias primas, productos en procesos, productos terminados y consumibles. Y los consumibles podrían ser tinta en la impresora, hoja, etcétera, reemplazos de algunos activos, piezas menores, mouse, teclado, etcétera.
Ya, perfecto, muchas gracias. ¿No hay de qué? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda, pero es puntualmente no de la clase, sino que usted ya me había hecho la recorrección de la prueba 2, ¿Ya? pero tuvo el mismo problema en la recorrección de la prueba de la del remix, por decirlo así. ¿Ya? Y también la había enviado por si acaso, como para que sí, podría revisar si es que le llegó. El día 27, viernes 27. ¿Ya? Usted ya recorrigió, sí, una, la parte de la prueba 2. Espera, no te vayas. Fíjate. Vale. Ya. Sí, tengo 2 correos tuyos sin contestar. El Uno prueba me lo 2 contestó. remix Ese mismo, y otro. ese mismo. Vale, ¿Ya? ¿Te lo contesto? ese era, profe. Listo, Vale. que estén bien. Chau, Muchísimas chau. gracias. Que estén muy Chao, bien. profe. Chau, chau. Chao, profe, que esté muy Chao. bien. Igualmente. Gracias.